Primero les doy las gracias a todos los que aceptaron, que nos han ido siguiendo a este coloquio, que vuelvo a recordarles, por si se olvidaron, que se llama La cultura popular en problemas, la esfera pública, popular, apropiaciones, usos, resignificaciones. Esta vendría a ser la última, no la última reunión, antes de mañana, que mañana va a haber como una especie de puesta a punto, que todos van a poder intervenir. Alejandro Cortázar va a leernos lo que él sacó de relatoría, y Federico Pirches, ¿no? Va a... Pritch, va a, bueno, a dirigir alguna conversación. Como decía, este es el más fácil de los talleres, porque preguntan nada más que qué investigar sobre la cultura popular, qué investigar, a quiénes, cómo, por qué y para qué. Como ven ustedes, esta es una cosa que en 10 minutos por persona se va a tener todo terminado, y en fin, y ¿qué comentarios va a haber ante estas preguntas tan fáciles, tan fáciles de contestar? Bueno, voy a empezar hola, ¿cómo andan? presentando. Hola, Rosario Radakovich. Si no les importa, como tengo los currículum, voy a presentar a Rosario Radakovich, Rodolfo Porrini y Ana Laura López de la Torre. Así que voy a empezar con Rosario Radakovich, que es profesora e investigadora de la Facultad de Comunicación, de la UDELAR, doctora en Sociología por la UNICAMP y especializada en consumos y políticas culturales. Les pido por favor que silencien los micrófonos mientras habla Rosario, porque si no cualquier ruido se siente, así que yo también voy a silenciar el mío, y le doy la palabra a Rosario Radakovich. Bueno, buenas noches. Yo en el programa había visto que era última, pero bueno, ya veo que los últimos serán los primeros. Bueno, yo armé una presentación en PowerPoint que al estilo de las presentaciones que me gustan hacer, les voy a compartir pantalla, pensando en los 20 minutos también, no en 10, pero vamos a hacer lo posible, ¿verdad? Preciso compartir pantalla. Sí, ¿bien? Se puede, ya estás habilitada. Muy bien. Estoy aquí en la pantalla, vamos a ver. Muy bien. ¿Lo ven? Sí, perfecto. Sí, lo vemos. Perfecto. Bueno, a mí me pareció muy interesante la propuesta de pensar en la investigación en la cultura popular, porque, bueno, creo que hay como mucha reflexión a nivel internacional y a nivel latinoamericano sobre qué es la cultura popular, dónde está, cómo pensarla, cuáles son las tensiones o las diferencias, esa forma de ubicuidad o no ubicuidad de lo popular en América Latina, los conflictos, las tensiones, las nuevas agendas. Sin embargo, creo que por ahí hay algunas dificultades o algunos prejuicios, a mi gusto, a la hora de abordar lo popular, desanclado de las metodologías más tradicionales. Entonces yo, en base a mi experiencia, sobre todo de trabajo a nivel local, me gustaría, sí, muy rápidamente, pasar por encima de algunas investigaciones en las que he participado, donde fuimos deliberadamente o no deliberadamente, que es algo que me parece que también son parte de los sinuosos caminos de análisis de la cultura popular, encontrando o dando cuentas de
de aspectos de lo popular que emergían. Y sobre todo enfatizando en lo que tiene que ver con aportes metodológicos a repensar las búsquedas de la investigación en lo popular, que no son los, digamos, más legitimados, consolidados en las ciencias sociales y humanas. Entonces, bueno, de ahí un poco que quiero hacer un breve recorrido de algunos trabajos. Uno tiene que ver con un trabajo desarrollado por el Observatorio Universitario de Políticas Culturales de allá de la Facultad de Humanidades, iniciado por Hugo Achúvar con el Observatorio de Políticas Culturales, y después continuado por Susana Dominzaín desde ahí, en el que participé, y donde trabajamos en 3 grandes encuestas a nivel nacional, donde rastreamos, mapeamos, decían en el primer informe que las encuestas eran una especie de fotografía, y bien interesante, digamos, que fue ese trabajo para pensar mucho de la cultura popular, porque ahí hay cuestiones clásicas de consumos culturales, pero también de prácticas, de imaginarios, de cómo nos representamos los uruguayos, de cómo pensar diferentes líneas políticas vinculadas a la cultura, al arte, en áreas tan disímiles como pensar desde ahí las prácticas, cómo visualizamos nuestras identidades en relación al carnaval, en relación al tango, en relación a el Día del Patrimonio, en relación a Iemanjá, al asado, a la rambla, a cuestiones muy diversas, y muy poco, digamos, muy poco ortodoxas para pensar lo popular, como herramientas que tienen que ver con los enfoques de análisis estadístico y de las encuestas. Entonces ahí, a mí me interesa destacar que frente a algunos prejuicios de análisis de la cultura popular, en el terreno de lo cuantitativo, hemos estado, digamos, un poco limitados, en el caso nacional, sobre todo en el caso uruguayo, hemos estado un poco limitados o hemos generado algunas barreras para pensar lo popular también desde el lugar que nos da ese mapeo. Mapeos que después tienen como consecuencias posibles la toma de decisiones de actores políticos, pero también la investigación, también el análisis más en profundidad. Es verdad que las encuestas de consumos culturales y de imaginarios nos aportaron información que no existía, entonces generaron conocimiento original, nos situaron para pensar aquello que creíamos que representaba a todos, y por ahí tenía más que ver con algunos grupos sociales, o tenía más que ver con algunas regiones del país, o con algunos otros enclaves de género, de transformaciones generacionales, dónde está el folclore, a quién le gusta, a quién no le gusta, dónde aparece la cumbia, los nuevos lenguajes de los jóvenes, cómo aparece lo que para nosotros siempre ha sido, digamos, un objeto privilegiado de la cultura popular, como la protesta social, y bueno, cómo aparece en el lenguaje de lo artístico y de lo cultural desde estos terrenos. Ha sido profundamente criticada el abordaje de encuestas para pensar estas temáticas, y bueno, yo hago un voto a favor de que es un camino posible para tener el primer mapa, el mapa descriptivo de cuáles son los territorios de la cultura popular, de esto de quiénes son, dónde están, cómo están. Me parece que ese primer entretejido está bien hacerlo desde el lugar de lo cuantitativo, y que después merece un abordaje más cualitativo o de mayor profundidad, porque da otro encare posible. Entonces ahí, bueno, otras exploraciones que realizamos en este marco, que me parecieron también interesantes, que dieron luz a factores relevantes de la cultura popular, esta vez en el enclave de lo popular y la desigualdad social como cultura en situación de pobreza, que fue
una encuesta que se realizó por el mismo equipo en los asentamientos de Montevideo, donde, por ejemplo, se revelaba no solamente la relación que uno tiene y piensa que los sectores populares pueden tener en relación a los medios, muy pasivos, sino que en relación a los medios había una serie de demandas, una serie de críticas y una serie de posicionamientos, digamos, muy activos, y bueno, para pensar en los terrenos de la cultura popular vinculada a los medios de comunicación, por ejemplo, me parece que es un antecedente interesante que daba pie a otro tipo de exploraciones. Un segundo análisis posible que a mí me convocó, que fue Retrato Cultural, fue la publicación después de Retrato Cultural, Montevideo entre cumbias, tambores y óperas, que en este caso fue una investigación de doctorado. Allí me permitió realizar esta investigación, me permitió justamente trabajar las encuestas de consumo cultural, los datos, en un par de enclaves diferentes. Uno tiene que ver con la relación de gustos y prácticas con clases sociales, algo que también es bastante resistido a pensar, ¿no? Los vínculos de lo popular en virtud de las clases sociales como categoría, en el caso uruguayo, en general. Me permitió situar un poco los gustos. Aquí les mostraba, pero no voy a poder analizar qué gustos aparecían en qué clases sociales, y bueno, cómo podemos analizar desde ahí, quizás un poco a la Bourdieu, ¿no? De un carácter más bourdiano, de análisis de la relación de gustos y posición social. Pero también después, tomando los datos como ese gran mapeo, fotografía, después en ese caso yo realizo 40 entrevistas a informantes calificados, en este caso periodistas culturales, que hacen un poco de contrapunto para pensar los datos y las formas como se representan las diferentes áreas de la cultura, y ahí pude explorar un poco más en profundidad aspectos que también son objetos diferentes, que hacen a lo popular, en el caso uruguayo, como la cumbia, que fue un objeto, claro, muy, muy trabajado por ahí desde quien está por acá tomando mate, que no me puede convidar, Gustavo Remedi, allá, pero no tan estudiado a nivel nacional y muy necesitado de estudios. Pia Bazán, una estudiante de maestría, logró trabajar y actualizar ese análisis, pero bueno, en ese caso la exploración se pudo lograr gracias a una contribución y una articulación entre los datos y las entrevistas realizadas. A pensar, bueno, cómo aparecía en esos momentos, la primera década de los años 2000, cómo aparecía la cumbia plancha, cómo se daba el fenómeno del pop latino, cómo aparecía toda una nueva, digamos, reestructuración de lo popular ligado a la movida tropical, cómo aparecía el tango en la perspectiva de los diferentes intermediarios, y cómo podemos pensar el tango como expresión de identidad. Bueno, todo esto fue posible en la articulación de trabajo con los intermediarios culturales a partir de entrevistas, y el caso del carnaval como expresión ahí de transformación más fuerte, quizás para mí uno de los factores más interesantes de análisis de lo popular en los últimos años, cómo se logró transversalizar socialmente una fiesta muy popular, con algunas claves de cómo se le abrió la puerta de entrada a la legitimación de los sectores medios. Un tercer y último análisis o encare posible en el que participé, trabajé, coordiné, fue el Cine Nacional de la Década, una investigación ya realizada desde la Facultad de Información y Comunicación,
ya trabajando más anclada en el tema del audiovisual. Bueno, porque los territorios, me parece que el otro aspecto aquí es un aspecto temático de corrimiento y de superposición y de ensamblaje, donde lo popular es también hoy audiovisual, es también análisis en lo digital, bueno, en este territorio en el que estamos construyendo la vida cotidiana ahora, que es lo virtual. Pero bueno, no se puede pensar, creo yo, hoy lo popular desligado de lo que es para muchos su vida cotidiana en términos de uso del tiempo libre, de consumos culturales, de prácticas culturales que tienen que ver con el ámbito de los medios, primero la televisión, después el cine, ahora las plataformas audiovisuales. Entonces creo que ahí hay un territorio temático, hay un desplazamiento, hay que pensar en lo popular desde ese... Bueno, una de las aproximaciones que fue el análisis de los repertorios cinematográficos de los últimos, de los años 2000, una investigación en la que participó también Débora Duarte, que es parte de este equipo, junto con otros colegas, de la FIC sobre todo, pero desde ahí, uno de los aspectos que aparece y que me parece interesante para pensar la investigación en lo popular es también el análisis de contenidos, y el análisis de contenidos audiovisuales, el análisis de películas, por ejemplo, en este caso, el análisis de las películas uruguayas de los años 2000, reveló mucho, digamos, de la idiosincrasia uruguaya, de los encuentros y desencuentros, de mirar esto que el cine puede ser, un lenguaje para pensarse, para verse o no, con las distancias, digamos, que tiene la ficción, pero bueno, sí permite ver qué tipo de narrativas, qué tipo de relatos, qué es lo que aparece, y entonces tenemos que incorporar, me parece, cuando se trabaja desde lo popular, el análisis de lo audiovisual. Primero fue esto, y en ese sentido, en ese libro, por ejemplo, se utilizó una metodología específica donde además de reconstruir y analizar en una clave un poco más semiótica y de narrativas los contenidos del cine nacional y qué es lo que estaban diciendo al respecto de nuestra identidad cultural, también hicimos, y por esto lo traigo, hicimos un mediometraje con entrevistas a diferentes directores de cine, que está disponible ahí en esa página, y que en realidad se transformó no como en un accesorio de la investigación, sino como en algo intrínseco de la investigación, como parte de la cocina misma de investigación. Entonces esto también me parece que cuando uno trabaja sobre la cultura popular, pensar en otras formas, en otras técnicas, en otras maneras de aproximarse, e inclusive en la filmación, porque vi ahora también al maestro Mario Handler por ahí, el filmar un poco también sobre lo que puede ser nuestros objetos de investigación, me parece que también es una manera de aproximarse menos ortodoxa, pero sí muy, muy rica, muy interesante para poder repensar la realidad actual. Y lo último que quería mencionar es que en la investigación en la que estoy embarcada ahora, que se llama Identidades de Consumo, que realizo con el profesor Andach, que es parte del, digamos, es una investigación también financiada por el Fondo Clemente Estable, estamos trabajando identidades culturales, prácticas de consumo imaginarios sociales, con una metodología bastante diferente. Una tiene que ver con un anclaje previo, que les decía, esto de las entrevistas, que siempre es algo muy tradicional para trabajar la cultura popular, ya termino. Pero el otro es la realización de focus group, que también aporta mucho la discusión colectiva a entender un poco lo que está pasando, en la manera como los sujetos entienden y pueden debatir sobre la realidad y sobre los diferentes objetos. Solo como un emergente, acá, por ejemplo, en la investigación estuvimos viendo y trabajando el tema del trap, porque apareció en la discusión de los jóvenes en focus group, y aparece este fenómeno
que bueno, que habrá que ver, ustedes especialistas más específicos en cultura popular, bueno, si no es algo a ponerle el ojo, ¿no? Y es un joven que viene de un lugar que se llama Montes de Solimar, en las afueras de Montevideo, que se llama Pequeño 77, y que acaba de realizar su último video y tiene 8 millones de visitas. Hay que empezar a pensar en estos fenómenos que aparecen desde las redes y cuyo trabajo se realiza con, el video que hace el último, se realiza con el apoyo de Rubén Rada. Entonces, si no hay ahí un tránsito de expresiones de la cultura popular, como una especie de legado, ¿no? Los herederos, y cómo aparece esto como un emergente bien interesante a analizar. Bueno, y solo para cerrar ahí, yo tenía ahí unos mapitas para mostrar. Bueno, por supuesto no puedo terminar sin decir que todo lo que es la digitalización en la vida cotidiana hoy y las nuevas formas de etnografía para trabajar las redes sociales, lo que está pasando en Netflix, me parece que no puede estar ausente de las metodologías de investigación, que un poco me centré por ahí, y señalar entonces en tres, digamos, para mí, tres aspectos que me parece que está bueno para tomar el tema de la investigación en cultura popular. Uno es este eje de pensar metodologías cuantitativas y cualitativas, sin discriminar una de la otra. Creo que las dos aportan, y la triangulación en la investigación también en la cultura popular aporta mucho. Ayornar, también quedó mal, la aproximación a la cultura audiovisual y audiovisual en los estudios sobre cultura popular. Creo que eso es vital para entender hoy los nuevos parámetros de la cultura popular, y la diversificación de los objetos. Esto, ¿qué es lo popular? ¿Dónde está? Bueno, está presente hoy en nuevos territorios, y es lo que me parece que está bien, bueno, reivindicar desde este lugar. Bueno, muchísimas gracias, Rosario, y sobre todo muchísimas gracias porque creo que fueron 20 minutos exactos.